En 2004, mi papá descubrió una nueva especie de hongo, desde entonces no he vuelto a hablar con él. Empecé terapia hace como 3 meses porque, igual que muchos de ustedes, tengo un montón de cosas encima. Y aunque iba más o menos bien, la verdad no sentía que estuviera avanzando, hasta que mi terapeuta me recetó un diario. Me pidió que escribiera lo que pensaba y sentía durante el día. Como intentar armar un mapa para salir de la depresión, supongo. Además, me preguntó si tenía algún pasatiempo creativo donde pudiera expresarme. Algo que me ayudara a sacar lo que todavía no me animaba a decir en voz alta. Yo le dije que escribir. De morro siempre me gustó leer novelas y escribir. Tal vez era porque quería escapar de ciertas cosas o porque simplemente era malísimo para los deportes. Sea como sea, en algún punto lo dejé, y lo dejé por un buen rato. Así que, para compensar todo ese tiempo, sentí que era el momento perfecto para escribir sobre algo que me cambió la vida cuando tenía 14 años. Lo comparto aquí después de que mi terapeuta lo leyó. Ella dijo que era una interesante ficcionalización de los eventos que me pasaron y que una pelea con un padre puede sentirse como algo de otro mundo visto a través de la inocencia de un niño. O algo así. Y la neta, me molestó cuando lo dijo. Tal vez porque me dio miedo que tuviera razón y por eso nunca se lo conté a nadie. Miedo de que me desacreditaran, de que me dijeran que estaba exagerando, que me riera para no llorar y que lo explicaran como que yo era un chamaco buscando excusas para lidiar con las cosas. Pero están equivocados. Yo sé lo que pasó y sé que fue real. Después de leer esto, espero que ustedes también lo crean. Me llamo Andrew. Era el 2004 y recién había cumplido 14 en julio. Recuerdo que todo empezó un viernes, casi al final de agosto. Llegué de la casa de un amigo en la tarde y la tele estaba prendida, estaban pasando los Juegos Olímpicos de verano en Grecia, pero no había nadie viéndolos. Por un momento pensé que podría ser mi hermano mayor, Sam. Luego me acordé que se había mudado al otro lado del río Willamette un día después de mi cumpleaños. Eso es en Portland, por si tenían la duda. Un regalo de lo más considerado, ¿no? Así que seguro había sido mi papá el que dejó la tele prendida. Mi mamá ya llevaba un par de años fuera de la foto, se había ido a Maine y nos escribíamos cartas de vez en cuando. Supongo que trataba de alejarse de la tecnología porque nunca me llamó por teléfono, aunque también podía ser que solo quisiera alejarse de nosotros. Como sea, al final quedábamos solo mi papá y yo en nuestra casita en medio del bosque. Vivíamos como a 40 minutos en bici del camino principal del pueblo, cerca del Parque del Río. Yo casi no tenía razón para ir al pueblo más que para la escuela, hacer compras con mi papá o ver a mi único amigo, que vivía detrás del cine. Mi papá, Harry, era algo así como un topógrafo ecológico. Nunca pregunté mucho qué significaba eso, pero sé que pasaba un montón de tiempo en el bosque o encerrado en su oficina, cuando no estaba fuera en conferencias. Aún así, siempre encontraba tiempo para ir a caminar o recolectar cosas en el bosque, y jamás me invitaba. Seguro eso estaba haciendo en lugar de ver los Olímpicos. La verdad casi nunca sabía en qué andaba o dónde estaba. El único momento que pasábamos juntos era en el desayuno. Siempre cenaba solo. Después de semanas de casi no hablar con él, solo comentarios sueltos, decidí intentar tener una conversación de verdad. Mientras lavaba los platos después del desayuno, le pregunté en qué estaba trabajando últimamente, porque lo notaba más ocupado que de costumbre. Y juro que sentí como si sus orejas se hubieran parado antes de que siquiera contestara. De hecho, quería enseñarte en lo que he estado trabajando. Es algo emocionante, hijo. Eso me llamó la atención. Dejé la olla mojada en el escurridor y me acerqué a la mesa. Sobre un mantel blanco tenía varios hongos acomodados y, a un lado, una enciclopedia abierta. Creo que descubrí un nuevo tipo de hongo, me dijo. No encuentro nada que coincida aquí. Pasaba su dedo por las páginas llenas de ilustraciones y texto. Mira, pensé que podría ser Laccaria ametistina, Amethyst decibe. Pero por la forma y el color, es demasiado rojo y definido. Sus láminas son demasiado profundas para ser un Hortiboletus rubellus. Y aunque brilla como un Jubilee Bass Cap, el tallo no cuadra para nada. Siguió hablando de todas las variedades de hongos y yo me fijé en uno del tamaño de una manzana que estaba sobre la mesa. Lo agarré con cuidado y lo puse en mi mano. El sombrero tenía un degradado entre violeta profundo y azul cobalto, con el borde afilado, casi como si estuviera hecho de hueso. Debajo, las láminas magentas se unían en un tallo blanco que se oscurecía hacia la base. Al principio pensé que era negro,
pero cuando lo giré bajo la luz noté que era un tono burdeos, como sangre vieja. ¿Sabías que los hongos están conectados entre sí por algo llamado micelio? Me explicó mi papá. Normalmente está bajo tierra, así que no lo vemos, pero puede expandirse por todo un bosque o incluso más. Dicen que funciona como un sistema nervioso, casi como si los hongos tuvieran una conexión psíquica entre ellos. De pronto dejó de hablar, se dio cuenta de que yo tenía el hongo en la mano y abrió los ojos de par en par. «No deberías tocar eso», gritó, y me lo arrebató de inmediato, pellizcándome sin querer. Se volteó, acunando el hongo como si fuera frágil, revisándolo por todos lados. «Es que, todavía no sé mucho de él, Andy. Tienes que tener más cuidado», me regañó, sin mirarme. Yo me quedé callado, sobándome las marcas rojas en la mano. Luego se calmó un poco, se quitó los lentes, dejó el hongo sobre la mesa y me miró por fin a los ojos. «Perdóname, hijo. Esto es muy importante y podría ser peligroso. He tratado de manipularlo siempre con guantes o con tela. Los hongos a veces pueden estar cubiertos de...» «Está bien, papá». No me dolió tanto, le corté, porque las marcas de sus uñas ya se me habían borrado para entonces. «Está bien», dijo sin mucho ánimo. «Bueno, creo que voy a pasar el resto de la tarde en mi oficina. Tengo mucho trabajo pendiente». Juntó todo en el trapo como si se fuera a escapar de la casa y se encerró. Era raro que cerrara esa pesada puerta de roble oscuro, excepto cuando peleaba con mi mamá o cuando se echaba unos tragos, o varios. El resto de la noche pasó tranquila. Me guardé en mi cuarto, leyendo y escuchando música como siempre. Habían pasado un par de horas desde que se metió el sol y el aire que entraba por mi ventana abierta apenas empezaba a refrescar. El viento traía ese olor dulce del final del verano. Entonces escuché que tocaron la puerta de mi cuarto. Se abrió despacio y lo primero que vi fueron sus lentes de armazón grueso, esos que usaba siempre que intentaba ser productivo. Se quedó parado, como dudando de lo que iba a decir, como si estuviera pensando si después se iba a arrepentir. Me quité los audífonos por educación. «¿Te gustaría?» Tragó saliva. «¿Te gustaría ir a recolectar conmigo mañana? Ya sé que no hemos ido juntos desde, bueno, hace tiempo». Siempre me fastidió que le tuviera tanto miedo a mencionar a mi mamá, incluso después de 2 años. Como si creyera que ella estaba escuchando o que yo me iba a poner a llorar con solo oír su nombre. Juró dejar de beber el día antes de que ella se fuera y hasta ahora lo había cumplido. Supongo que todavía cargaba con la culpa, y tal vez debería. Sí. Suena bien, papá, ¿tengo que levantarme temprano? La verdad quería oír que respondía. Al fin estaba haciendo un intento. Sí, pero no te preocupes, yo me encargo de despertarte. Nos vemos bien temprano. Sí, claro, papá. Cerró la puerta despacio, con una pequeña sonrisa asomándosele en la comisura de la boca. Recuerdo ese momento clarísimo. Era la primera vez en años que me fui a dormir emocionado por el día siguiente. Dormí como un bebé. La mañana siguiente ya estaba despierto antes de que sonaran sus 3 golpecitos en la puerta. Desayunamos rápido y me contó a dónde iríamos. En realidad no estaba tan lejos, como a media hora caminando hacia el parque del río que quedaba cerca de la casa. Yo estaba bastante emocionado. Me acuerdo que hacía un calor insoportable, el peor de agosto. Como si el verano se estuviera despidiendo con todo antes de dejarle paso al otoño. A los pocos minutos de la caminata ya estaba empapado de sudor. Mi papá iba delante de mí, casi sin decir nada, mirando a cada rato hacia los lados y echando vistazos por encima del hombro, como si temiera que alguna bestia con colmillos nos fuera a convertir en su almuerzo. Justo cuando yo empezaba a imaginar qué animal rabioso nos devoraría primero, mi papá acortó los pasos y se detuvo por completo. Se quedó ahí un momento, escaneando el bosque con cuidado, y luego me miró en silencio. Estaba considerando algo. «Oye, ¿qué te parece si te muestro dónde encontré ese hongo? Pero tienes que prometer que no le dirás a nadie dónde está. No quiero alterar el ecosistema». Le dije que sí sin pensarlo mucho y nos desviamos del sendero. Fue hasta entonces que me cayó el 20 de lo importante que era ese descubrimiento para él. Tal vez su paranoia tenía algo de sentido. Al final caminamos mucho más de la media hora que me había dicho. Quizás porque todavía no decidía si enseñarme su hallazgo o no. El sol pegaba durísimo y los insectos parecían disfrutarlo, chillando como locos. «Oye, papá, ¿ya casi llegamos?», pregunté, jadeando.
Casi. ¿Y cómo diste con este lugar? ¿Por trabajo? No respondió de inmediato. Sí, puedes decir que sí. Se comportaba raro, pero no quería arruinar nuestra primera salida en años. Así que seguimos en silencio bajo ese calor abrasador. Yo solo pensaba en lo rica que estaría una soda helada cuando regresáramos. Por suerte, mientras más nos adentrábamos, más denso era el techo verde sobre nosotros y nos protegía un poco del sol. Caminaba viendo los patrones de luz que se rompían en el suelo mientras seguía los talones de mi papá. Las raíces estaban cada vez más expuestas y tuve que concentrarme para no tropezar mientras avanzábamos de puntitas sobre los huecos de tierra entre ellas. Ah. ¿Por qué te? Me quejé cuando choqué contra su espalda dura como piedra. Se había detenido otra vez. Pasaron unos segundos y entonces me golpeó un olor que jamás había sentido. Era espeso, pegajoso, caliente y un poco dulce. Como el hedor de flores podridas. Me asomé por el costado de su camisa color caqui, intrigado. La copa de los árboles era muy densa aquí, apenas dejando pasar unos rayos de luz hasta el suelo. Frente a nosotros había un pequeño claro cubierto de musgo grueso, la luz resbalando sobre él cada que soplaba el viento. Pero lo primero que me llamó la atención fue lo que había en el centro, varios bulbos pequeños, casi idénticos al que había sostenido en mi mano la noche anterior. Mi papá seguía inmóvil, pero la escena me jalaba como un imán. Me adentré con cuidado en ese nido de vegetación, respirando más de ese aroma intenso. Entre más avanzaba, más enfermizo y pútrido se volvía. Un par de pasos más y me tapé la nariz instintivamente con los dedos. Ahí, entre el musgo, había un cuerpo muerto. Parecía una cierva, pero parte de su piel y su pelaje se habían derretido, como si se hubieran fundido en el camino al otro lado. La descomposición era más evidente en la cara, las encías se habían podrido, dejando a la vista demasiados dientes para ser un herbívoro. Los ojos estaban secos y cubiertos de moscas. De su vientre colgaban rastros de sangre oscura y agrietada, como un río que se secó hace años. Si lo pienso ahora, seguro esa sangre era por un disparo de escopeta de caza. Pero en ese momento me parecía como si un ave gigantesca le hubiera clavado las garras una y otra vez. Para mi sorpresa, hasta podía contar cada punto de entrada. Y podía contarlos porque en cada herida, incrustado en la sangre seca y oscura, había un marcador clarísimo sobresaliendo. Un hongo. Mi papá por fin se acercó por detrás, hablando con voz de maestro en plena clase. Los hongos, normalmente se alimentan de materia orgánica en descomposición. Igual que ciertos insectos o animales carroñeros, se sienten atraídos por lo que ya se está pudriendo. Mi papá se limpiaba el sudor de la cara, pasándose los dedos por los labios como si intentara bloquear el hedor para que no le entrara en la nariz o en la boca. Aunque, este tipo de crecimiento es muy raro en un hongo. Normalmente no crecen en cuerpos. Su explicación torpe no calmó para nada las náuseas que ya me estaban revolviendo el estómago. Y menos cuando, sin preocuparse demasiado, se acercó al cadáver, metió los dedos en la herida llena de podredumbre y sacó intacto uno de los hongos, rodándolo en la palma de su mano. La emoción que había sentido al principio, igual que el hambre que tenía pensando en el almuerzo, se me fue apagando mientras él se concentraba cada vez más en esa cosa apestosa. Uno tras otro, vi cómo sus dedos rojos y brillosos se metían en el cuerpo del pobre animal. Los trataba con tanto cuidado, colocándolos sobre un trapo blanco que acababa de sacar. El olor era insoportable, así que me quedé a cierta distancia, pero entre el chillido constante de los insectos podía escuchar a mi papá murmurando. Casi sonaba como si le hablara a un perro o a un recién nacido. Caminando alrededor, me la pasaba atorándome con el musgo. Algunas partes se desprendían fácil, así que empecé a darle pataditas hasta que levanté un poco y dejé ver la tierra blanda debajo. «Andrew», gritó de repente. Me quedé congelado y lo miré. Me estaba fulminando con la mirada. «No te traje aquí para que estuvieras jugando. Estás interfiriendo con el ecosistema. Y ya deja de hacer eso». Nunca me había gritado así, o al menos no en mucho tiempo. Estaba realmente enojado conmigo. Pero ni siquiera tuve chance de procesar su berrinche, porque lo que vi en ese instante me dejó helado. Su cara estaba chorreando sudor, desde la frente hasta encima del labio, brillante y húmeda. Parpadeé varias veces, pensando que tal vez estaba alucinando por el calor. Pero no. Entre el sudor había sangre. Estaba embarrada alrededor de su boca y su nariz, con unas gotas marcadas incluso en la frente. No podía creer que fuera tan descuidado.
De hecho, hasta pensé que lo había hecho a propósito. La idea me revolvió tanto que estuve a nada de vomitar ahí mismo. Ya no estaba pensando en almorzar. De hecho, no volví a comer en todo ese día. Cuando por fin terminó de recoger los hongos, se acercó hacia mí. Se había limpiado la sangre con otro trapo, aunque parecía más que nada que trataba de quitarse el sudor acumulado. ¿Deberíamos enterrarla? Le pregunté con cautela, temiendo otra reacción fuerte. Sentía que estaba mal dejar así a un animal muerto. Ya había tenido que enterrar un par de mascotas antes. Sabía que no era lo mismo, pero se sentía parecido. No, dijo, con los ojos muy abiertos, como si hubiera propuesto una locura. No, lo mejor es dejarla aquí. ¿Pero no está mal? Sé que es solo un venado, pero, no sé, ¿no es una cuestión de respeto? Puso las manos en la cintura y miró hacia abajo, luego levantó la vista hacia el sol que se filtraba entre los árboles. Andrew, no estás equivocado. Si fuera tu mamá o tu abuela, claro que la enterraría, confía en mí. Pero es un venado. Y ahora mismo, este es el único lugar donde parece estar creciendo esta especie nueva. No quiero alterar nada. Todavía no sabemos qué factores ambientales influyen aquí. Seguía mirando hacia arriba entrecerrando los ojos, y luego volvió a mirarme. Yo no supe qué decir, así que solo asentí. Está bien. Bueno, vámonos a casa entonces. Estoy empapado. No hablamos nada en el camino de regreso. Yo tampoco tenía palabras. Algo en todo ese día me había dejado una sensación horrible. No sé cómo describirlo más que inhumano. Ojalá pudiera decir que ahí terminó todo, pero en realidad apenas iba a ponerse peor. Pasó una semana desde nuestro paseo en el bosque antes de que mi papá me hablara más de 2 frases seguidas. Creo que ya estaba claro que yo había perdido el interés en su trabajo y eso era lo único que le importaba. Se volvió un obsesionado con su investigación, ya ni se tomaba el tiempo de cocinar. Lo único a lo que le dedicaba tiempo era al té. Se hacía 4 o 5 tazas al día, y yo aguantaba el hambre con las sopas enlatadas que encontraba en la despensa. Una noche, mientras trataba de armar algo de cenar, la puerta del estudio se abrió de golpe. Tenía los ojos muy abiertos cuando me vio, pero luego los apartó rápido y murmuró algo sobre salir a caminar. Lo vi alejarse por el pasillo y escuché cómo la puerta principal se cerraba tras de él. No lo había visto en todo el día y lo único que pudo decirme fue un revoltijo de palabras. Me quedé mirando esa puerta de roble oscuro que había estado separándonos toda la semana. Pero ahora algo era diferente. La puerta del estudio estaba abierta. Me quedé ahí, viendo el enorme hueco. Al fin tenía la oportunidad de ver en qué demonios estaba tan metido. Sí, me preocupaba qué pasaría si me cachaba. Pero necesitaba saber qué era tan importante como para dejar de alimentar a su propio hijo. El cuarto se veía relativamente normal, como lo recordaba, solo un poco más desordenado. La gran diferencia estaba en la cantidad absurda de hongos de cadáver que tenía regados sobre el escritorio. Algunos estaban separados, cortados en secciones y exhibidos en diferentes aparatos. Otros en rebanadas finísimas, dentro de soluciones claras o entre placas de vidrio junto a su microscopio. Agarré uno intacto y lo examiné más de cerca que la vez pasada, girándolo entre mis manos y revisando cada parte. El borde era curioso, muy resistente pero flexible. Como cartílago, se podía doblar y torcer y luego volvía a su forma original. Su carne era blanda, rebotaba como un pastel bien horneado. Y si presionaba un poco más fuerte, pasaba algo extraño, mi pulgar dejaba una marca azul más clara y al rato el color se oscurecía de nuevo hasta regresar a su tono original. Casi como cuando presionas tu uña. Un ardor fuerte me recorrió el dedo cuando rocé el espacio entre las láminas. Una sola gota de sangre, como de una picadura de alfiler, apareció en la punta y empezó a hincharse como un globo rojo. Acerqué el hongo a mi ojo para revisarlo mejor por debajo. Había ganchos, o dientes, algo así, alineados al azar dentro de las láminas. Todos apuntaban hacia adentro, como si el sombrero pudiera cerrarse hacia el tallo, atrapando a alguna presa y jalándola más profundo. Antes de darme cuenta, el hongo estaba en el suelo. Lo había soltado. Bueno, más bien creo que lo lancé. Juro que mientras lo sostenía en la palma, latió. Como si estuviera agarrando un corazón vivo. El susto me hizo soltarlo al instante. Dijo. Me quedé helado. No lo escuché entrar. Deberías tener más cuidado, dijo, sin emoción alguna. Te dije que no los tocaras con las manos descubiertas.
Me giré despacio, sin saber si sentir vergüenza o miedo. Papá, no quise soltarlo, es que, no sé. Se movió en mi mano o algo así. Como si estuviera vivo. Me miró, parpadeando varias veces. Aunque no parecía que estuviera procesando lo que acababa de decir. He descubierto que el sombrero del hongo está cubierto por una especie de neurotoxina leve. Cruzó el cuarto para agarrar un trapo. Son aceites naturales. Puede hacer que tu mano se sienta rara, supongo. Se agachó, cubrió el hongo con el trapo y lo levantó. Perdona por no advertirte, pero la buena noticia es que son inofensivos si te lavas la sustancia. Froté mi dedo índice contra el pulgar para ver si sentía algo, pero lo único en lo que me podía concentrar era en la sangre que estaba embarrando. Mi papá me miraba fijamente, sin despegar los ojos de mí, mientras bebía más de su té. De hecho, ya probé uno, admitió con cierta duda. Resulta que con el sombrero se puede preparar un té decente. Eso sí, lavando primero los aceites. Completamente inofensivo. No tiene efectos de psilocibina. Con un regusto como a nuez. Esperaba que hiciera una mueca de broma como antes, pero no. Estaba tan serio que ni siquiera estaba seguro de que fuera un chiste. Sentía la mano temblándome. El dedo ya estaba entumido. Puse mi mano ensangrentada sobre la otra, intentando masajear para que volviera la sensibilidad. Pero la sangre seguía brotando de la punta y un olor metálico subía hasta mi nariz. Cuando levanté la vista, me sorprendió ver que mi papá seguía sin reaccionar. Ni siquiera preguntó qué me había pasado. Solo me miraba con esa intensidad que me helaba la piel. Ahí me cayó el 20, no tenía a nadie con quien hablar de esto. Si le contaba a alguien, me iban a tomar por loco. Y si mi papá se enteraba de que hablé sobre los hongos, no sabía qué haría, ni hasta dónde sería capaz de llegar. Los pensamientos intrusivos y la soledad no paraban de golpearme. Sentía la cara torcida por la angustia. Mi papá debió notarlo, porque hizo algo más extraño que todo lo demás en esas semanas. Más raro que el hongo o que su comportamiento distante. Se acercó despacio e intentó consolarme. Oye, tranquilo, hijo. No tienes por qué ponerte así. No estoy enojado contigo. Lo miré y por un segundo vi al papá que recordaba de cuando era más chico, alguien que no bebía y que parecía preocuparse de verdad por mí. ¿Qué te parece si preparo la cena esta noche? ¿Te parece bien? Asentí. La verdad sonaba bien. Ya estaba harto de las sopas enlatadas. Las cosas parecieron mejorar un poco en las siguientes semanas. Mi mamá por fin me respondió la última carta. Tardó más de lo normal, pero supuse que estaba ocupada. Igual me alegró muchísimo recibir noticias suyas. Siempre me sorprendía que sus cartas olieran tanto a ella, su perfume impregnado en el papel. Recuerdo el día que le dije a mi papá cuánto la extrañaba, y él fue quien me dio la dirección de su casa, a la que nunca había ido. El sello era nuevo, no lo había visto antes, un atardecer anaranjado detrás de pinos azules, y al frente una ola rompiendo contra una roca. Querido. Siento mucho que te hayas sentido tan solo últimamente, te mando un abrazo enorme. Tal vez deberías intentar llamar a Sam otra vez. Sé que nunca fueron los mejores amigos, pero recuerdo que pasaban todo el tiempo juntos. Incluso cuando peleaban. Cómo discutían por qué canciones poner en los viajes largos cuando íbamos a visitar a la abuela en el sur. O si leer una novela era mejor que jugar básquet. Ustedes dos definitivamente hacían las cosas interesantes para tu papá y para mí. También lamento que haya tardado tanto en responderte. Estos días he estado tan ocupada con el trabajo que casi no tengo tiempo ni de comer ni de lavar la ropa. Me alegra saber que tu papá también se mantiene ocupado con lo suyo, aunque entiendo que debe ser difícil para ti. Intenta comprender que, sea lo que sea, debe ser importante. Sigue haciendo tu mejor esfuerzo, cariño. Con amor siempre. Mamá. Eso se quedaba corto. Mi papá estaba obsesionado con su trabajo de una manera nada sana, pero al menos ahora aparecía más seguido en la mesa. Al parecer había leído que el chili era fácil de preparar en grandes cantidades, así que hacía una olla enorme y lo recalentábamos para cenar juntos. Todas las noches. Te juro que para el quinto día ya estaba harto. Y al 12º, pensé que nunca más iba a poder comer chili. Solo era carne molida y quién sabe qué más en un tazón. Pero mi papá estaba intentando, así que yo hacía el esfuerzo de tragármelo noche tras noche. Hasta que ya no pude más. Incluso empecé a sentir que me daba dolor de cabeza. Oye,
Papá, rompí el silencio mientras revolvía los pedazos de carne roja en el plato. ¿Crees que podamos, no sé, comer otra cosa por variar? ¿No te gusta el chili? Pues, estaba bueno. Al principio. Pero ya me cansé un poco. Se quedó con la cuchara en el aire, a medio camino hacia la boca. Luego la bajó despacio hasta el plato. No sabía que había criado a 2 hijos malagradecidos. Papá. ¿Qué? ¿Al fin me esfuerzo en hacerte de cenar y actúas como si no valiera nada? ¿Y crees que fue fácil? Ahorrando durante años para la matrícula de Sam, solo para que abandonara a los 2 días y se fuera a vivir con una cualquiera en Portland, trabajando en un videoclub. Me enferma. Sam solo dijo que quería tomarse un año sabático, no creo que. Ni empieces con eso otra vez. Es un flojo, un malagradecido, un perdedor, sacudió la cabeza. Me da asco pensar que tú podrías terminar como él. Debiste pasar demasiado tiempo con tu madre. Ni siquiera me estaba mirando. Papá, ya basta, ¿sí? Solo estás, estresado. Has estado trabajando demasiado. Me quedé callado un momento, dudando si valía la pena soltar lo que estaba a punto de decir. Papá, ¿has estado bebiendo otra vez? Vi cómo sus dedos se apretaron alrededor de la cuchara, como si estuviera listo para usarla de arma. ¿Qué dijiste? ¿Me ves cara de que tengo tiempo para perderlo bebiendo? ¿No sabes lo ocupado que estoy? ¿Lo importante que es mi trabajo? Solo me preocupa que... ¿Sabes lo que quiero? Lo que de verdad me encantaría ahora mismo. Me encantaría estar trabajando. Pero en lugar de eso, estoy aquí, intentando pasar tiempo contigo, mi hijo, y tú eliges comportarte así. Por fin levantó la vista. Su mirada me quemaba tanto que tuve que apartar los ojos y bajarlos al plato frente a mí. Malcriado. No quise. La silla chirrió contra el suelo cuando se levantó con el plato en la mano. ¿Sabes qué, Andrew? Tal vez ya me estoy hartando de ti. Igual que tu madre. Y menos mal. Qué puta insensible. No puedo creer que estuve casado con alguien capaz de abandonar a su hijo. Sus ojos ardían sobre mi cabeza, arrancándome lágrimas hirviendo. Cada palabra era un golpe. Termina tu cena. Yo voy a comer en mi oficina. Sin girar la cabeza, lo vi alejarse y azotar la puerta de madera detrás de él. La cara me ardía y estaba empapada. Estaba solo otra vez. Pasaron otros días igual. Ya ni veía a mi papá de día, ni siquiera los fines de semana cuando yo estaba en casa. Mi único amigo se había ido de vacaciones a finales de agosto y no volvía hasta finales de septiembre, todavía faltaba una semana. Mi hermano siempre decía que estaba demasiado ocupado para hablar por teléfono o visitarme, aunque vivía a solo 1 hora. Incluso mi mamá apenas podía contestar mis cartas. Quizá mi papá tenía razón. Quizá todos estaban cansándose de mí. Me quedaba despierto en la cama por las noches, mirando el techo y repasando la pelea en mi cabeza. Preguntándome qué había hecho mal. ¿Por qué era un desastre? ¿Qué sentido tenía todo? Casi siempre me dormía con esos pensamientos. Me susurraban como una nana enferma y yo trataba de callarlos, de convencerme de lo contrario. Pero seguían invadiéndome. A veces lo único que podía hacer era ponerme los audífonos, concentrarme en la letra de las canciones y esperar a perder la conciencia. Esa noche me dormí hecho un ovillo, deseando que al despertar mi vida fuera distinta. Lo que fuera, menos esto. Por desgracia, mi deseo se cumpliría. Cuando desperté, esperé unos minutos antes de suspirar resignado porque parecía que nada había cambiado. Soñaba con que mi papá estuviera ahí, dispuesto a disculparse. O que mi mamá llegara a llevarme lejos de esta casa. Miré alrededor de mi cuarto, buscando pruebas de que había caído en otra realidad. Y, para mi sorpresa, algo sí era distinto. Ya no estaba mi librero. Todos mis libros estaban tirados en el piso. Pasé un rato pensando cómo diablos iba a preguntarle a mi papá por algo tan raro. Especialmente después de la pelea de anoche. Al final, me armé de valor y bajé. Mi papá estaba preparándote otra vez, frotándose la frente con una mano y apoyándose en el mostrador con la otra. Me escuchó entrar a la cocina. Ah. Andrew. Qué temprano te levantaste. Su voz ya no sonaba enojada. Entonces miré bien la escena. Todavía llevaba su bata marrón y la cocina estaba iluminada por el naranja del amanecer. Pero lo que me dejó helado fue la cantidad absurda de hongos desparramados por la mesa y la encimera.
No estaba seguro si era la luz del sol o no, pero los tallos parecían más brillantes que antes. Como un corte fresco empapando una venda. ¿Hay más de ellos? Me escuché preguntar en voz alta. Sí, sí, bueno, ya se acerca octubre y parece que justo están entrando en temporada. Creo que los descubrí al inicio de su ciclo de vida. Entonces, ¿los has estado recolectando? Más muestras, más investigación, Andrew. Necesitaba cambiar de tema, alejarme de cualquier cosa relacionada con los hongos. Papá, ¿estuviste anoche en mi cuarto? Mi librero desapareció y mis libros están tirados en el piso, ¿pasa algo? Apartó la mirada y empezó a servir agua caliente en su taza. Desde atrás noté lo flaco que estaba ahora. Los hombros se le veían huesudos, casi como cuernos sobresaliendo bajo la bata. Sí, todo está bien. Anoche, estuve bebiendo. Hice un descubrimiento que valía la pena celebrar. ¿Qué? ¿Y para eso necesitabas mí? ¿Cómo? ¿Estuviste bebiendo? Dijiste que todo estaba bien. Era la primera vez que admitía haber tomado desde que mi mamá se fue. Y lo decía como si no importara nada. O de plano ya no le interesaba, o estaba mintiendo. Mintiendo para tapar algo peor. Se giró y me clavó los ojos. Sí, Andrew. Todo está bien. Mejor que bien, de hecho. Mi vida nunca ha estado mejor. Llevó la taza a los labios y dio 3 tragos largos. Exhaló fuerte, satisfecho, como si acabara de calmar una sed inmensa. Parece que la mejor cosecha está por venir. Esbozó una sonrisa débil, con los ojos vacíos, y se fue hacia su oficina. Cerró la puerta con firmeza y yo me quedé ahí. Con los puños apretados, deseando tener el valor para abrirle la cabeza a golpes o reventar esa puerta y destrozarlo de una vez. Esa noche, cuando fui a dormir, decidí atrancar mi puerta con una silla, apoyándola contra la manija como había visto hacer a mi hermano cuando éramos chicos. Cuando mamá y papá peleaban. No me sentía cómodo con la idea de que mi papá estuviera metiéndose en mi cuarto en medio de la noche, actuando raro, hostil y distante. Solo quería recuperar a mi papá. Ya estaba harto de estar solo. Esa noche desperté con la cabeza palpitando. Estaba mirando el techo, como solía hacer, preguntándome por qué no estaba dormido. Tenía los brazos y piernas pegajosos de sudor, como si acabara de salir de una pesadilla. El crujido familiar de las tablas de madera interrumpió mis pensamientos y dirigió mi atención a la puerta. Estaba oscuro, pero la luz de la luna iluminaba mi cuarto y alcanzaba hasta el inicio del pasillo. La silla que había usado como traba ya no estaba ahí. Mi puerta estaba abierta. Instintivamente apreté las sábanas cuando escuché la voz de mi papá desde la oscuridad. ¿Por qué, Andrew? ¿Papá? ¿Qué haces despierto? ¿Por qué, Andrew? ¿Por qué está siendo tan difícil? ¿Difícil? Papá, lo siento por todo lo de estos días, por nuestra pelea. Pero, ¿qué está pasando? Andrew gruñó, y mi cuerpo se tensó aún más. ¿Papá? Susurré apenas. Andrew. Andrew. Andrew, gritó cada vez más fuerte. Sonaba como si usara mi nombre para carraspear y despejarse la garganta. Papá, basta. Por favor, para. ¿Qué te pasa? Has estado raro desde que encontraste esos estúpidos hongos. Alcancé a decir con la voz rota. ¿Encontrarlos? Yo no los encontré, Andrew. Ellos me encontraron a mí. La forma en que lo dijo me recorrió la columna como hielo, ellos. Quise seguir preguntando qué quería decir, pero solo pude quedarme mirando la sombra parada en el marco de mi puerta. Congelado, como un venado atrapado en la luz de los faros. Me dijeron que has estado difícil. Que no los escuchas cuando te hablan. Cuando susurran en tu oído, escupió con odio. Sentí como las lágrimas se me acumulaban y una presión me empezó a aplastar el cráneo. Ellos me han enseñado cosas, Andrew. Me han ayudado a ser feliz otra vez, y a cambio, yo los estoy ayudando. Papá, mi voz temblaba. Ni siquiera sabía si quería una respuesta. ¿Cómo los estás ayudando? Su sombra se quedó inmóvil, como una estatua, y siguió hablando con tono críptico. Tienen hambre, Andrew. Necesitan alimento. Tienen una dieta muy particular. Dios, papá. ¿Qué quieres decir? ¿Qué has estado haciendo? Andrew. Ellos también pueden ayudarte a ti. Saben lo solo que has estado.
No estarás más solo si simplemente los aceptas, dijo casi riéndose mientras daba un paso hacia mí. Ya están dentro de ti. Pronto, serás como yo. Otro paso más cerca. Solo, escúchalos. Avanzaba tambaleándose, entrando a mi cuarto con espasmos nerviosos. La luz de la luna le bañaba el torso, pero su cara seguía escondida en la sombra. Sus brazos colgaban flácidos, como si no tuvieran hueso. Su cuerpo estaba cubierto de cortes profundos y sangrantes, como si se hubiera estado labrando la piel a sí mismo, arando su carne, sembrando algo oscuro y regándolo con su propia sangre. Sus cuerpos contienen algo similar al micelio, que responde muy bien a la vida orgánica. Lo que vemos como hongos es solo su forma de reproducirse, su voz retumbaba, llenando mi cuarto. Aunque no habían podido propagarse bien. Nos faltaba el ambiente adecuado, su tono se arrastraba y se metía en mis oídos como gusanos. Me tapé las orejas con los dedos, como si pudiera arrancarme sus palabras, presioné las palmas contra mi cabeza, pero seguían entrando. Se equivocaba con lo de la descomposición, ¿sabes? Preferimos el interior de un recipiente que todavía esté tibio. La voz de mi papá se multiplicó en muchas. Todavía, funcionando. Aunque casi me reventaba el cráneo contra mis manos, las voces seguían colándose. Ya no sonaba como él. No, había algo ahí. Solo que ya no era humano lo que hablaba. Se detuvo al pie de mi cama, frente a la ventana. Lo vi todo. Su rostro estaba hundido, demacrado, y me di cuenta de que la voz no salía de su boca. De esa boca. La cosa pálida estaba deformada de manera grotesca. Varios hongos horribles crecían de su boca abierta, enroscándose sobre sus labios agrietados. Hongos más pequeños salían de sus conductos lagrimales y las cuencas de sus ojos parecían huecas en la oscuridad. Tallos blancos brotaban de las heridas en sus brazos, su pecho y sus hombros, como un tronco viejo invadido por otras especies. Empecé a gritar mientras la cosa seguía hablándome sin mover la mandíbula desencajada. Mientras me hablaba directamente dentro de la cabeza. Nos has resistido, Andrew, acéptanos, siseó. No puedo, gemí, apretándome las sienes con los ojos cerrados. Lo harás. La gran cosecha está por llegar. La cosecha. No eran más hongos. La gran cosecha está por llegar. Mientras lloraba, sentí algo deslizándose dentro de mi cabeza. Me puse a temblar cuando un ojo empezó a dar espasmos. Me toqué el espacio húmedo junto a la nariz y sentí venas gruesas y duras. Mis dedos se sacudían frente a mi cara. Al apartarlos, vi que lo que escurrían no eran lágrimas. Era sangre. La gran cosecha está por llegar. De pronto, la presión en mi cara se liberó y escuché un pop fuerte. Mi visión se nubló, tallos blancos y sombreros violetas se extendieron frente a mis ojos. La gran cosecha está por llegar. La cosecha, era yo. Entonces, silencio. Las voces cesaron y mi cabeza quedó en calma. Abrí los ojos, esperando ver nada más hongos, y miré directo hacia el pie de la cama. Nada. Podía ver. Seguía empapado en sudor, pero estaba solo. La puerta estaba cerrada, y la silla recargada contra la manija, como antes. Me quedé despierto hasta ver salir el sol antes de atreverme a recorrer la casa. Fue un sueño. Tenía que haberlo sido. Odiaba que las cosas estuvieran tan mal que algo tan horrible tuviera siquiera que cuestionarse. Las siguientes noches me aseguré de cerrar la puerta y trabarla igual que siempre. A veces me quedaba despierto para ver qué pasaba. Y cada noche, alrededor de la medianoche, sin falta, la manija de mi puerta giraba, se sacudía y luego se detenía. Unos minutos después, pasos pesados se alejaban por el pasillo desde mi cuarto, bajaban las escaleras y, supuestamente, terminaban en el estudio. Una vez, movido por pura curiosidad, decidí seguir los pasos después de escucharlos bajar. No me conformaba con la conversación que había tenido con mi papá, así que esperaba al menos sorprenderlo con una botella en la mano o algo. Cualquier cosa que demostrara que me decía la verdad y que no tenía de qué preocuparme más. No tuve tal alivio. Cuando llegué al final de las escaleras, sentí una corriente helada rozarme las plantas de los pies. La puerta principal estaba abierta de par en par. La oscuridad de la noche se colaba, un negro azulado acompañado por el aire frío, mientras yo miraba los árboles frente a la entrada. Mi papá no estaba. La casa estaba oscura y vacía. Me quedé ahí, rascando un pie con el otro, nervioso. Lo único que podía pensar era que la explicación más lógica era que estuviera bebiendo otra vez.
Que intentara colarse en mi cuarto, revolver mis cosas mientras dormía y después salir a la mitad de la noche sin siquiera cerrar la puerta. Era posible, claro. Y sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que había algo más siniestro detrás. El hecho de no poder imaginar otra explicación convirtió mi ansiedad en terror. ¿Qué podía ser tan horrible que valiera la pena mentir sobre beber otra vez? ¿Qué lo mantenía despierto todas las noches? El recuerdo de mi pesadilla me vino a la mente justo cuando iba a cerrar la puerta. Al empujarla, una brisa se filtró por la rendija como un susurro. Juraría que dijo mi nombre. Supongo que sí podía imaginarme otra cosa. Ese fin de semana fue cuando todo explotó. Era sábado otra vez y mi papá se iba a una conferencia. Caminé alrededor del carro para despedirme, él estaba revisando su maleta. Al rodear el frente, noté un golpe en el cofre y una rajada en el faro. De la grieta del plástico se escapaba algo oscuro. Un color que ya había visto demasiado últimamente. Oye, papá. ¿Le pegaste a algo? Tu faro está roto, pregunté con tono inocente, fingiendo ingenuidad. Dejó de hurgar en la bolsa y levantó la cabeza de golpe, como si acabara de recordar algo. Pude ver cómo se movían engranajes invisibles en su mente antes de improvisar una respuesta. Ah, eso. Me acerqué demasiado a una barrera en la tienda. He querido arreglarlo, pero no he tenido tiempo. Alzó una ceja, evaluando mi cara, chequeando si le creía o no. Pues deberías hacerlo ver, contesté con calma. Su rostro se relajó al coincidir conmigo, luego arrancó y se perdió por el camino de grava. Yo no le creí. Y estaba decidido a averiguar qué me estaba ocultando. Apenas escuché el motor desvanecerse en la distancia, corrí adentro y cerré todas las puertas con llave. Quería ganar todo el tiempo posible en caso de que volviera. Me puse a pensar qué haría, estaba seguro de que tendría que colarme en su oficina como un ladrón. Para mi sorpresa, la puerta no tenía seguro. La paranoia me retorcía mientras abría esa pesada puerta por primera vez en semanas. Me daba miedo que hubiera instalado una alarma, o peor, encontrar algo más horrible que hongos diseccionados. Pero se abrió fácil, sin drama. El cuarto no se parecía en nada a la última vez. De alguna manera, se veía aún más raro. Estaba impecable. Hasta parecía que había pasado la aspiradora. Y lo más extraño de todo, no había ni un solo hongo a la vista. Ni uno. Revisé cada cajón y gabinete, buscando cualquier cosa. Pero solo encontré cosas comunes, libros, papelería, equipo científico, lo que cabría esperar en el estudio de un investigador. Pero yo sabía que no había desecho de todos esos hongos. Era imposible. Después de todo. Más muestras, más investigación. Revisé la casa entera y no hallé nada. Por un momento, temí que mi cerebro lo hubiera inventado todo, que estuviera creando una fantasía horrenda para justificar el comportamiento de mi papá. Como si en realidad yo fuera el problema. Como si él simplemente ya no me quisiera. Estaba a punto de rendirme cuando algo se me ocurrió. Algo que reforzó mis sospechas y me dio un último impulso para no abandonar mis instintos. Todavía no había revisado el sótano. En mi vida habré bajado ahí un par de veces, y ya hacía años de la última. Tampoco había visto nunca a mi papá pasar tiempo ahí. Pero no dudé, bajé las escaleras de madera podrida hacia la oscuridad del sótano, como si temiera que la evidencia escapara por las ventanitas. Solo que no había ventanas. El lugar estaba más oscuro que nunca, negro absoluto. Me tomó un rato, tanteando con los brazos en el aire, hasta que por fin encontré el cordón y le di un tirón fuerte. Clic. El único foco colgando de las vigas se encendió y alumbró débilmente el amplio cuarto subterráneo. Entonces entendí por qué estaba tan oscuro. Las ventanas estaban tapadas con tablas, clavadas directo en el marco, y cinta negra cubriendo las rendijas. Me habría quedado especulando por qué demonios hizo eso, pero algo a mi derecha me congeló. El viejo armario de mi mamá estaba contra la pared del fondo. Mi papá lo había bajado ahí pocas semanas después de que ella se fue. Solo que ahora estaba asegurado con cadenas y un candado. Al acercarme, recé porque aún quedara algo de mi papá en él, lo suficiente como para haber dejado la llave en un lugar obvio. Pasé las manos por todo el mueble, y el olor de su perfume aún estaba impregnado en la madera. Los recuerdos de ella se agolparon en mi cabeza justo cuando mi dedo topó con algo afilado arriba del armario. Con un tirón rápido, tenía una llavecita plateada entre los dedos. Casi solté una risa, pensando que había cosas de mi papá que no cambiaban.
pero se me atoró en la garganta cuando me quedé viendo ese armario imponente. La llave abrió el candado sin resistencia y las cadenas cayeron al suelo. Abrí las puertas esperando que se vinieran encima bolsas llenas de hongos, pero lo que encontré me llenó de preguntas mucho peores. Lo que antes había guardado la ropa y las cosas personales de mi mamá, ahora estaba lleno de cuchillos, trampas para osos, un martillo, cuerda, un bidón de gasolina y una escopeta. Mi papá no era cazador. Peor aún, la mayoría claramente habían sido usados. Algunas herramientas tenían tierra y sangre pegada, y de la caja abierta de municiones faltaban varios cartuchos, casquillos rojos acomodados en fila y una lata con pequeños perdigones redondos. Balas de escopeta. El miedo me golpeó más fuerte que nunca. No sabía qué esperaba encontrar ahí abajo, pero jamás hubiera pensado en esto. Mientras intentaba volver a cerrar el armario como lo había encontrado, recordé que había otra cosa ausente en ese sótano, algo aparte de las ventanas. El pasadizo. Normalmente había una puertecita blanca al fondo, separando el sótano de la cámara más profunda de la casa, apenas lo suficientemente grande como para que alguien pudiera arrastrarse. Aunque, claro, no podía imaginar a nadie entrando ahí por gusto. Entrecerré los ojos en la penumbra, buscando la entrada por si acaso la estaba pasando por alto. Incluso después de que mi vista se adaptó, no encontré el marco blanco en ninguna parte. Lo que encontré fue un librero vacío, solitario, frente a las escaleras. Mi librero. Ni siquiera tuve que moverlo para saber por qué estaba ahí. Sus patas de madera rasparon el cemento cuando lo empujé a un lado, revelando la familiar puertecita blanca con su pestillo. Antes de abrirla, me di cuenta de que decenas de pequeños filamentos blancos se escurrían por debajo. Aunque ya sabía que iba a encontrar ahí, igual me estremecí cuando lo vi. Debía de haber cientos de esos hongos asquerosos apilados dentro. Algunos hasta parecían intentar echar raíces, pero la tierra apretada era demasiado dura. Querían hundirse en algo blando. No alcancé a ver mucho más. Había objetos con forma de caja enterrados bajo la pila, pero ni siquiera quise intentar sacarlos por miedo a que mi papá notara que algo estaba fuera de lugar. Retrocedí, luchando con la realidad. Pasé los dedos por mi cabello, arañándome el cuero cabelludo en un intento patético de consolarme, mientras trataba de entender a qué estaba llevando todo esto. Era claro que las mentiras y el secretismo se le habían ido de las manos, lo que no sabía era hasta qué punto. ¿Con quién podía hablar de esto? ¿Mi hermano? ¿Servicios sociales? ¿La policía? Como fuera, había una cosa segura. Tenía que enfrentar a mi papá. Pero necesitaba saberlo todo si quería atraparlo en otra mentira. Necesitaba pruebas para que alguien me creyera. Miré una de las ventanas tapiadas y noté que la luz del sol que se colaba ya se estaba tornando ámbar. Entendía dónde tenía que ir antes de que se hiciera de noche. Tenía que volver a donde todo empezó. Me tomó más tiempo en bici, pero al final llegué al lugar donde habíamos caminado casi un mes atrás. Es una locura pensar que todo esto llevaba tanto tiempo ocurriendo. El bosque se veía menos acogedor al anochecer, pero con mi linterna en mano seguí el mismo camino, confiando en mi memoria. Los puntos de referencia se veían distintos sin la luz del sol atravesando los árboles, pero todavía reconocía las raíces sobre las que había caminado aquel día de calor. Con el paso acelerado, no tardé en llegar al claro. Mi nariz me avisó que había llegado antes de que pudiera verlo. Lo que antes olía dulzón, como rosas muertas, ahora apestaba a muerte. Aún sin el calor del sol, el lugar hedía a podredumbre. Mi linterna cortó la oscuridad y enfocó el parche de musgo. Las rodillas me temblaron y la vista se me nubló. La cierva ya no estaba. Ya no podía verla, porque encima había una pila de cadáveres. Las tripas se me revolvieron mientras el viento me lanzaba directo el hedor rancio de la carne descompuesta. Decenas de cuerpos de animales estaban tirados unos sobre otros. El zumbido de insectos y moscas llenaba el aire, componiendo una especie de música macabra para la escena frente a mí. Ciervos, conejos, ardillas, un par de mapaches, gatos, un perro. Su pelaje estaba apelmazado con sangre, algunos miembros cortados torpemente, otros cuerpos estaban a medias. Mientras unos parecían aplastados, la mayoría tenía heridas de cuchillo, marcas de cortes o agujeros de bala. Y podía verlos todos, porque de cada herida brotaba un tallo blanco, coronado con un sombrero azul violeta brillante e iridiscente. Hongos de distintos tamaños florecían en esos cuerpos destrozados. Sus dimensiones parecían proporcionales a la víctima y a la herida. Como si no solo se alimentaran de la carne y la sangre, sino también de la cantidad de dolor y sufrimiento infligidos.
chupando el alma atormentada para alimentar a una bestia primordial. La ominosa predicción de mi papá me retumbó en la mente cuando mis piernas por fin se doblaron. La gran cosecha está por llegar. Ahora sus palabras sonaban más como una promesa al presenciar por primera vez los frutos de su trabajo. Su investigación. La gran cosecha está por llegar. Mi cabeza giraba en todas direcciones mientras me sentaba en el suelo duro, buscando desesperado entre los árboles. Me di cuenta de que no lo había imaginado la primera vez. No era un recuerdo de lo que había dicho mi papá. Lo estaba escuchando ahora. La gran cosecha está por llegar. La voz, mejor dicho, las voces, no venían de un solo lugar. Me tapé los oídos con los dedos, rogando que fuera un insecto o un cambio de presión en el aire lo que me hacía oír cosas. La gran cosecha está por llegar. Andrew. Las vibraciones recorrieron todo mi cuerpo. Nada servía, venía desde adentro de mi cabeza. Me encontré corriendo antes de que pudiera pensar en otra cosa. Supe que no estaba soñando por el dolor en mis pies, la respiración agitada y el viento helado contra la nuca. Las voces en mi cabeza se fueron apagando conforme me alejaba. Eso me dio ánimos, como si me confirmaran que lo único que tenía que hacer era huir lo más rápido posible. Lejos de esas cosas. Mi papá volvió al día siguiente. Yo estaba sentado en las escaleras de la entrada, esperando que llegara para intentar saludarlo. Quería darle la oportunidad de explicarse antes de ir a pedir ayuda. Se veía demacrado y agotado, casi como un fantasma, pero por lo demás estaba bien. Aún así, la mirada que me lanzó cuando cruzamos los ojos fue más aterradora que cualquier cara deformada por hongos. Era como si no soportara verme. Apretó los labios y, sin decir una sola palabra, se metió directo a su oficina y cerró la puerta. Pasó una semana sin ver a mi papá. La puerta del estudio permanecía cerrada y yo no me atrevía a abrirla. Todo ese tiempo estuve al borde de llamar a la policía, pero solo pensar en mandar a mi papá a la cárcel me revolvía el estómago. ¿A dónde iría yo? Sentía que mi mamá se había ido por una razón y mi hermano no sabría qué hacer conmigo. Peor aún, ¿qué pasaría si llamaba a la policía y no encontraban nada? ¿Qué pensaría mi papá de mí? Quedaría como si me hubiera vuelto loco. Esos pensamientos me carcomían y me dejaban paralizado. Me limité a esperar alguna oportunidad de hablar con él o, al menos, una razón válida para llamar a las autoridades. Era 2 de octubre y otra vez estaba despierto en mi cama. Dormir se había vuelto una ruleta, siempre con miedo de que mi papá supiera lo que yo había descubierto, que intentara derribar mi barricada improvisada en medio de la noche. Aunque, desde que regresó, ya no había intentado entrar. Esa noche afiné el oído, esperando cualquier cosa, la manija, pasos, una voz. Entonces lo escuché. Un golpe lejano, demasiado distante como para distinguir qué era. Se repitió, haciéndome incorporarme en la cama. Dudé un minuto, pensando si debía investigar, considerando lo poco que me había servido hacerlo antes. Pero el sonido me jalaba como un imán. Ya me había preparado para esto después de la primera noche, por si acaso. Saqué un bate de béisbol de madera de debajo de la cama y empecé a desarmar la barricada. El golpe rítmico sonaba más fuerte en el pasillo, aunque seguía sintiéndose lejano. Bajé las escaleras y pude sentir cómo el retumbar viajaba por las tablas bajo mis pies descalzos. Era como un golpe, pero hueco, sin sentido. Tenía que ser en el sótano. Desde arriba vi que el solitario foco estaba encendido y el golpeteo era más nítido. Parecía algo duro chocando contra madera. Apreté el bate contra mi pecho y doblé la esquina. Mi papá estaba de espaldas, en medio del cuarto. Se estaba estrellando la frente contra una de las vigas de soporte. Me alteré tanto que le grité. «Papá». Anuncié con voz firme. No me hizo caso. Así que avancé para detenerlo. «Papá, por favor, deja de hacer eso», supliqué en voz baja mientras intentaba tomarle el brazo. En cuanto lo toqué, se detuvo, justo antes de volver a darse otro golpe. «Andy, vete, por favor», murmuró. «Papá, deja de lastimarte. Necesitas ayuda de verdad». Me moví para mirarlo a la cara, pero no supe a dónde enfocar mis ojos. Tenía la frente partida y la sangre le chorreaba por toda la cara. Le inundaba los ojos, volviéndolos casi negros sobre ese fondo rojo. La piel pálida se asomaba entre las lágrimas de sangre bajo los ojos. Había estado llorando. «No», dijo, ahora con voz firme. «El que necesita ayuda eres tú, Andrew». «¿Qué?
Solo, ojalá dejaras de entrometerte. ¿Por qué hiciste esto? Siempre interfiriendo, haciendo todo más difícil, sacudió la cabeza. Papá, no. Yo no he hecho nada malo. Suplicaba, buscando lo que quedara de su razón. No mientas. Aulló, agarrándose de la viga y golpeándola con el puño. Sé que has estado husmeando, que volviste al claro. Alguien pudo haberte visto, alguien pudo seguirte. ¿Y entonces qué sería de mí, Andy? Y mira lo que le estás haciendo a tu pobre padre. Escupió sangre al hablar, al borde del llanto otra vez. No lo entiendo, papá. ¿Por qué importa tanto? Solo son hongos estúpidos. Soy tu hijo, carajo. Grité, la voz quebrada. El miedo, la tristeza y la soledad acumulados por semanas se me escapaban de golpe. Giró lo que quedaba de su rostro hacia mí y me atravesó con la mirada ardiente. No somos hongos estúpidos, Andrew. Su voz cambió otra vez, igual que aquella noche. Los sollozos que trataba de contener desaparecieron. Solo me miraba fijo. Yo no dije que lo fueras. Espera. ¿Cómo supiste que fui al claro? ¿Papá? Su cara ensangrentada se inclinó hacia un lado. Papá. Respóndeme. Nosotros estábamos ahí, Andrew. Sabemos que intentas deshacerte de nosotros. Pensamos que ibas a ayudarnos, pero quieres que desaparezcamos. Su voz estaba despojada de humanidad, como si hablara algo que jamás lo había sido. Sentí la urgencia de rogarle que parara, porque era como si ya supiera en qué iba a terminar todo. Como si mi pesadilla se estuviera cumpliendo. ¿Qué demonios, papá? Yo no quiero. Queríamos ayudarte, mostrarte lo que casi ninguna criatura podría comprender. Que vieras el universo a través de nosotros. Pero ahora entendemos que no eres apto. No eres el elegido que pensábamos. Te has vuelto peligroso. El carbón negro en sus cuencas vibró y se deslizó lentamente hacia un costado. Seguí la dirección. El armario estaba abierto. Frente a él había una maleta vieja. Pero lo que estaba apoyado en ella me heló la sangre. La escopeta. Giré la cabeza lentamente de nuevo hacia mi papá, como si intentara ser invisible para un depredador. Todavía la miraba, como calculando si sería necesario usarla. O cuánto tardaría en alcanzarla. Ya no te necesitamos, dijo. Su cara se tensó un instante. Y entonces, desde lo blanco de sus ojos bañados en sangre, vi como un pequeño brote blanco asomaba detrás del párpado, surcado de rojo brillante. Se movía como si acabara de respirar por primera vez. Corrí hacia las escaleras. Mi papá quería matarme. Doblé el pasillo y abrí de golpe la puerta principal. No, esa cosa ya no era mi papá. Agarré mi bicicleta sin dejar de correr, pasé la pierna por encima y pedaleé con todas mis fuerzas, descalzo. Esa cosa iba a matarme. El pensamiento me inundaba, bombeando más adrenalina en mi cuerpo. Sentía que los pulmones me iban a reventar mientras avanzaba por la carretera. Miraba constantemente por encima del hombro y hacia el bosque, esperando verlo aparecer en cualquier momento. Como si estuviera en todas partes. Para no arriesgarme a toparlo de frente, me desvié a un sendero cercano. Tardaría un poco más en llegar a mi vecino más cercano, pero no me vería si venía manejando tras de mí. Si había un momento para pedir ayuda, era ese. Al final llegué a casa de mi vecina. Apenas pude explicar lo que había pasado antes de que ella llamara a la policía, mordiéndose el dedo pulgar mientras respondía a sus preguntas por teléfono. Repetía una y otra vez lo mismo: ¿cuánto van a tardar en llegar? Supongo que mencionar a un hombre desquiciado con una escopeta pone a cualquiera impaciente. 15 minutos después yo seguía espiando la calle desde detrás de las cortinas, ignorando la taza de chocolate caliente que ella me había preparado para consolarme. Entonces vi el resplandor lejano de luces rojas y azules. Poco después, las patrullas pasaron a toda velocidad frente a nosotros. Dios, por fin, suspiró. Yo no sabía qué decir, pero sentí lo mismo. El chocolate se había enfriado cuando al fin los policías tocaron su puerta. Ella abrió con el seguro a un puesto, apenas una rendija. Una voz mencionó mi nombre y me hizo una seña para que me acercara. Aún se mordía el pulgar con nerviosismo. Casi no recuerdo al oficial, salvo sus lentes de armazón grueso y los pantalones caqui. Eso solo me revolvió el estómago. Lo único que me tranquilizó un poco fue la placa de sheriff colgada en su pecho. No encontramos a nadie en la casa y el carro ya no estaba.
Sin embargo, vimos el desastre en el sótano. Creo que deberías quedarte aquí esta noche, si está bien con usted, señora, dijo, dirigiéndose a mi vecina. ¿Y qué hay de lo demás? ¿El arma, o los hongos? Pregunté con desesperación. ¿Hongos? No, ningún hongo. El arma, hizo una pausa mirando hacia atrás, a otro oficial. Dudaba si debía decírmelo a mí. El arma, no apareció. Pero no te preocupes, vamos a estar en máxima alerta y un oficial se quedará afuera toda la noche, aseguró, haciéndole una seña a su compañero como para confirmarlo. Yo estaba aturdido mientras seguía hablando de protocolos y medidas. No podía dejar de pensar que mi papá, esa cosa, seguía allá afuera. Entonces una brisa fuerte entró por la puerta y el olor a humo me golpeó la nariz. Nadie más pareció notarlo. Me asomé hacia mi casa. No había fuego. El policía hizo una mueca rara, alzó apenas la nariz. Al parecer él también lo olía ahora. Nos tranquilizó a mí y a mi vecina una vez más antes de bajar los escalones. Lo vi subir a la patrulla y arrancar rumbo a mi casa. Cerramos la puerta y mi vecina me llevó al sillón con otra taza de chocolate, esta vez realmente caliente. Me contó que vivía sola, que casi no veía gente, que ya se le había olvidado cómo consolar a alguien. Casi quise decirle que estaba bien, que ya me había acostumbrado. Se presentó como Lidia, lo que me hizo sentir aún más la sinceridad de sus palabras. Al final fui yo quien terminó consolándola, diciendo que seguramente atraparían a mi papá pronto. Ella sintió, me deseó buenas noches y me dejó con unas almohadas y cobijas extra. Cerré los ojos, pero no dormí. Me quedé despierto hasta que salió el sol entre los árboles y me fui antes de que Lidia despertara. El oficial estacionado afuera estaba dormido. Lo supe porque se sobresaltó cuando toqué su ventana. Bajó el vidrio apresurado y me preguntó qué hacía afuera. Le expliqué que no podía dejar de pensar en el olor a humo. Que si no era mi casa la que ardía, solo había un lugar posible. Él me pidió indicaciones para llegar al claro, pero yo le dije que sería más fácil mostrarle. Una parte de mí necesitaba verlo también. Avisó por radio a su equipo y salimos a toda velocidad. No tardamos en llegar al claro, y el aire olía a brasas frescas. El humo traía consigo un trasfondo de muerte, y lo único que podía imaginar era la montaña de cadáveres que había visto la última vez. Me tapé la nariz al abrirme paso entre dos árboles, el oficial me imitó. Para bien o para mal, mi papá no estaba ahí. De hecho, casi no había nada. Ni hongos, ni cadáveres, ni musgo. Dios mío, soltó el policía en un murmullo. El suelo estaba manchado de negro, como si un fuego feroz, pero controlado, hubiera arrasado con todo. No estaba caliente, pero al pisar sentí el calor bajo mis pies. Caminé más cerca y vi cientos de fragmentos de huesos carbonizados, demasiado pequeños como para distinguir a qué animal habían pertenecido. Chico, no toques nada. Voy a revisar rápido el perímetro y a avisar por radio al equipo, dijo, tropezando con raíces y ramas mientras caminaba nervioso hacia la orilla del claro. ¿En serio? Y quédate donde pueda verte. Mientras él bordeaba el lugar, yo seguí examinando la escena. Algunos restos parecían quebrados o reventados, como si se hubieran quemado y luego pulverizado. Con un palo, removí las cenizas y huesos, sin saber si lo hacía por morbo o porque de verdad esperaba encontrar algo. Al llegar al centro de ese agujero negro, golpeé algo sólido. No era duro como hueso, era blando. Blando y hueco. Con el pie aparté un poco de ceniza que lo cubría y apareció algo que parecía piel chamuscada. Quitando más con las manos, descubrí un par de hebillas metálicas a los lados. Era una maleta. Estaba quemada, pero la reconocí enseguida, era la misma que había visto en el sótano. Me temblaban las manos mientras intentaba abrir los broches. Me quedé arrodillado un buen rato, paralizado, sin poder procesar lo que veía. Oye, chico. ¿Qué te dije? Espera, ¿qué es eso? ¿Qué encontraste? Gritó el oficial desde la orilla, todavía recorriendo el perímetro. Era una maleta llena de ropa. Ropa de mujer. La ropa de mi mamá. Como si reviviera el momento, recordé la noche que la vi empacando esa misma maleta, lista para irse a Men. Mientras abajo, mi papá borracho hacía pedazos nuestros platos de la cena. Encima de una blusa color turquesa, perfectamente doblada, había una botella de perfume, un paquete de hojas de papel, sobres y estampillas. Un atardecer anaranjado con un océano.
No sé si ya estaba llorando antes, pero en ese instante se me cerró la garganta. Me puse a revolver la maleta con desesperación, esperando encontrar cualquier cosa suya, una carta, una nota, una lista del súper, lo que fuera. Mientras hurgaba frenéticamente, el corazón se me hundía más y más, hasta que llegué al fondo de la maleta. Debajo de la ropa de mi mamá había camisas y pantalones demasiado pequeños para un adulto. Me resultaban terriblemente familiares. Eran mías y de mi hermano. Nuestras ropas viejas, dobladas con cuidado junto a un par de libros, CDs y mi pequeño gorila de peluche que había perdido hacía años. Siempre lo llevaba en los viajes en carretera. El corazón se me aceleró tanto que pensé que iba a reventar. No podía parar de sollozar, jadeaba buscando aire. Abracé la maleta contra mi pecho, como si pudiera reemplazar el abrazo de una madre. Como si pudiera exprimirle cualquier rastro de cariño que aún quedara. Abrí los ojos borrosos por las lágrimas y aflojé la mano sobre la maleta. Chico. ¿No me oyes? Te estaba diciendo, la voz del policía se apagó en seco al ver lo que yo había descubierto. Santo Dios, oh, por Dios. Inmediatamente tomó la radio, pidiendo refuerzos desesperado. Yo solté la maleta y me doblé, hecho un nudo de dolor y náusea. No veía nada, solo sentía la tierra caliente bajo mis dedos. Empecé a jadear, sin saber si era porque ya no me quedaban lágrimas o porque al fin iba a vomitar. Ahí, en un hueco ennegrecido, yacía un esqueleto con una gran fractura en el cráneo. Un aro dorado, que había sobrevivido a varias hogueras, todavía adornaba su dedo huesudo. El agujero era lo bastante profundo como para entender que llevaba mucho enterrado. En el centro de un claro solitario, oculto del sol y de cualquier mirada. Justo debajo de donde los hongos habían echado raíz por primera vez.